Bienvenidos al programa Contextos, no opiniones, programa en el cual respondemos a las preguntas que nos hacen llegar acerca de los textos judíos que el cristianismo llama Nuevo Testamento. Nos ha llegado la siguiente pregunta: ¿es posible que el Mesías sea Dios mismo? Comencemos a responder comprendiendo el significado de Mesías. El vocablo Mesías viene del hebreo Mashiach, que significa ungido, lo mismo que el vocablo Cristo, que viene del griego Christos, que significa ungido. Christos fue empleado por los traductores judíos en la Septuaginta como el equivalente griego del hebreo Mashiach. En las Escrituras se menciona la práctica de la unción realizada sobre, por ejemplo, los utensilios del tabernáculo, también la unción sobre los sacerdotes del orden de Aarón y sobre los reyes de Israel. Es decir, siempre la unción se realizó sobre objetos y seres humanos elegidos por la divinidad con el fin de consagrarlos para que éstos desempeñen una función especial. Por ello, en el caso del rey de Israel, el título honorífico que llevaba era justamente el ungido del Eterno, Mashiach Hashem. Debido a que el ceremonial en sí mismo era simbólico, con el transcurso del tiempo el término Mashiach vino a ser usado en un sentido figurativo, como sinónimo de elegido por Dios, tanto para los profetas como los reyes y los patriarcas. Véase las citas en pantalla. Por ejemplo, el profeta Isaías, capítulo 61, dice: Espíritu del Eterno está sobre mí, porque Él me ha ungido para llevar buenas nuevas a los humildes. Evidentemente, la unción a la que se refiere el profeta no es física, sino simbólica. Esto es, la consagración o la elección que la divinidad hace sobre un ser humano para que éste lleve a cabo una tarea en particular. Y es en este contexto que los patriarcas de Israel también son identificados en las Escrituras como Mesías. Véase Salmos capítulo 105, verso 15 y Primera de Crónicas 16, 22. Inclusive en el libro de Isaías capítulo 45, verso 1, Ciro, el rey de Persia, es llamado Mesías. Así podemos entonces responder claramente a nuestra pregunta: ¿qué significa Mesías? Significa simplemente elegido, designado por el Eterno, ya sea a través de una unción literal o simbólica. Y evidentemente, a la luz de los escritos de los discípulos, Yehoshua de Nazaret es llamado ungido de Dios. Por ejemplo, Lucas 9:20. No por ser este sacerdote de Aarón, de la tribu de Leví, sino por su rol como rey de Israel, por ser este descendiente de David de la tribu de Yehuda. Como también dice en Lucas 1:32, el Eterno le dará el trono de David su padre. Con toda esta información podemos responder sin temor a equivocarnos a la pregunta que se nos hizo llegar: ¿es posible que el Mesías sea Dios mismo? La respuesta es clara una vez comprendido el significado de Mesías. El simple hecho de que una persona sea llamada ungido de Dios ya da a entender que esa persona no es Dios. Fue Dios quien ungió a esa persona. Opinar que el ungido por Dios es Dios mismo es una flagrante contradicción al sentido común, al vocablo Mesías y a los textos en general. El significado de las palabras lo dicen claramente: si fue ungido por Dios, no es Dios. Cuanto más cuando los textos dicen que este ungido, Yehoshua de Nazaret, tiene un registro genealógico, tiene padre, tiene madre, tiene hermanos, hermanas, fue asesinado, resucitó. No es un mensajero celestial, es un ser humano. Miriam, la madre de Yehoshua, según los textos, antes de nacer Yehoshua, ya se le había informado que el niño sería el ungido de Dios, y por eso está registrado en Lucas 1:32, el Eterno le dará el trono de David, su padre. Miriam, con este conocimiento, dijo a Yehoshua cuando en su niñez lo perdió de vista: Hijo, tu padre y yo te hemos estado buscando. Evidentemente, el Mesías, el ungido de Dios, no es Dios. Opinar que el ungido de Dios es Dios implicaría incorporar a dicha opinión una serie de credos que contradicen los propios textos. Por ejemplo, si el ungido de Dios fuese Dios, entonces Dios se ungió a sí mismo. Entonces Dios es hijo de David y Dios tiene padre y madre.
Entiéndase la lógica, por favor. Si los textos identifican a una persona con padre, madre, como hijo de David, ungido por Dios, es porque los autores de los textos no percibieron a ese ungido como Dios. De manera que si claramente el ungido por Dios no es Dios, entonces todo lo demás que los textos informen sobre este personaje llamado el ungido de Dios, todo lo demás ha de estar sujeto a este principio, que Él es el ungido por Dios, no que es Dios. Las opiniones, las ideas sobre el ungido por Dios pueden ser muchas, innumerables, todas las que quieran, mientras que los textos en contextos son claros y precisos. No olvides, si gustas de este contenido, compártelo, déjanos tu like y suscríbete al canal. Hasta la próxima.